En nuestra vida diaria, el ser humano realiza una gran cantidad de conductas y acciones, como por ejemplo, nos duchamos, estudiamos, hablamos, interactuamos, caminamos, comemos, nos acostamos, jugamos, entre otros. La mayor parte de estas acciones las realizamos de forma consciente y voluntaria. En nuestro organismo tenemos diversas estructuras que aportan al desarrollo. Es por eso que el día de hoy el equipo número 3 del área de bases biológicas del comportamiento, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Psicología, tiene el agrado de presentarles un tema sumamente importante que lleva como título Rombencéfalo, núcleos y funciones del bulbo raquídeo, protuberancia. El sistema nervioso. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Lo sabes? ¿No? Pues yo sí, y te las voy a decir a continuación. La funcionalidad del tejido nervioso se apoya en recibir estímulos procedentes del ambiente interno y externo, para analizarlos e integrarlos y crear respuestas correctas y coordinadas en diversas neuronas, que conforman a los receptores más propensos, las vías de conducción y los sitios donde se efectúan la unión y el estudio. El manejo del sistema nervioso es viable merced a dos características celulares que se descubren bastante elaboradas en las neuronas: la irritabilidad, por la cual las neuronas captan con facilidad los estímulos que reciben, y la conductibilidad, que provoca que los efectos de aquellos estímulos viajen velozmente por medio corporal neuronal y sus prolongaciones. Los cortes transversales de cualquier sector del sistema nervioso central revelan la realidad de zonas de distinta coloración: la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris tiene los cuerpos de las neuronas y células de la glía, preferentemente astrocitos y microglías. Forman la corteza cerebral. La corteza cerebelosa, los núcleos motores, sensitivos e integradores del encéfalo y las astas anteriores, laterales y posteriores de la médula espinal. La sustancia blanca contiene los axones, que permanecen acompañados por células de la glía, especialmente oligodendrocitos, astrocitos y microcitos. Los axones provienen de las neuronas motoras, sensitivas e integradoras de la sustancia gris, o de las neuronas sensitivas de los ganglios del sistema nervioso periférico. Entonces, esta es la estructura del encéfalo, formado por el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, que es la parte que nos interesa. Cuando se habla de rombencéfalo, se hace referencia al cerebro posterior. Se trata de la estructura que a lo largo de su desarrollo irá dando lugar a diferentes subestructuras, encargadas de realizar distintas funciones esenciales para el organismo. El encéfalo, órgano dentro de la cabeza que controla todas las funciones de un ser humano. El encéfalo está conformado por miles de millones de células nerviosas y está protegido por el cráneo. El mielencéfalo o bulbo raquídeo es la división más posterior del encéfalo, compuesto en gran medida por fascículos que transmiten señales entre el resto del encéfalo y el cuerpo. Desde el punto de vista psicológico, una parte interesante del mielencéfalo es la formación reticular. No obstante, los diversos núcleos de la formación reticular están implicados en una serie de funciones, incluyendo el sueño, la atención, el movimiento, el mantenimiento del tono muscular y varios reflejos cardíacos, circulatorios y respiratorios. El metencéfalo, así como el mielencéfalo, alberga múltiples fascículos ascendentes y descendentes, y también parte de la formación reticular. Dichas estructuras forman una prominencia, conocida como protuberancia o puente, sobre la superficie ventral del tronco cerebral. Las protuberancias es una de las principales partes del metencéfalo. La otra es el cerebelo, o pequeño cerebro. Para comprender por qué se considera que el encéfalo se divide en 5 partes, se necesita conocer las primeras fases de su desarrollo. En el embrión de los vertebrados, el tejido que finalmente se transforma en el sistema nervioso central puede verse como una tuba repleta de líquidos.
Los primeros indicios de un cerebro en vías de desarrollo son tres ensanchamientos que aparecen en el extremo anterior de ese tubo. Estas tres cámaras con el tiempo formarán el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo en el cual estamos enfocados. El bulbo raquídeo, también llamado melencéfalo, es una estructura subcortical situada en la parte baja del tronco del encéfalo. Con una forma semejante a un cono, se trata de la estructura del sistema nervioso que conecta el encéfalo y la médula espinal, limitando con la decusación de los haces piramidales y la protuberancia. En el bulbo raquídeo se pueden encontrar conexiones nerviosas tanto motoras como sensoriales, pasando a través de él los diferentes tractos nerviosos. Se trata de un núcleo neurovegetativo encargándose del mantenimiento y funcionamiento de los órganos de forma automatizada y ajena a la conciencia. El bulbo raquídeo tiene dos conexiones nerviosas, tanto motoras como sensoriales, pasando a través de él los diferentes tractos nerviosos. En el bulbo se continúa la anatomía de la médula. Los cordones anteriores son muy prominentes, constituyendo las pirámides vulvares unidas entre sí por finos axones que se denominan la decusación de las pirámides. Los cordones laterales conforman otro centro de neuronas, denominado la oliva vulvar, estación del revelo de la vía auditiva. Continuando con esta exposición, veremos los núcleos del bulbo raquídeo. Núcleos del bulbo raquídeo. Al interior del bulbo raquídeo se encuentra una serie importante cantidad de núcleos, como por ejemplo tenemos a los núcleos grises, que son los que se encargan de el ritmo de respiración, el ritmo cardíaco, el reflejo de deglución, el reflejo de la tos, el reflejo de las náuseas y del vómito. Continuando tenemos a los núcleos olivares accesorios. Estos se ubican en la lámina de la sustancia gris. Envían axones al vernis cerebeloso y entre ellos tenemos al núcleo olivar inferior, núcleo olivar accesorio y dorsal y medial. Tenemos también al núcleo ambiguo, que es el que pertenece e inicia en este núcleo los nervios vago, accesorio y glosofaringeo, que se encargan de los músculos de la faringe y la laringe. Núcleo del tracto solitario, este se encarga del control de la sensibilidad visceral. Además, participa en la percepción gustativa. Sustancia gris central. En esta podemos encontrar los siguientes núcleos. Núcleo hipogloso. El nervio hipogloso es un nervio motor que controla los músculos de la lengua. Este posibilita el habla y la deglución. Núcleo dorsal del vago. Este pasa por el nervio vago, desde donde proviene su nombre. Se trata de redes neuronales que controlan el sistema nervioso entérico. Núcleo del trigémino. Este se encarga de transmitir la información relativa al dolor, la temperatura y el tacto. El núcleo coclear posterior e inferior. Los núcleos cocleares, situados en el bulbo raquídeo, son hasta donde llegan las fibras del nervio coclear. Estos decodifican la intensidad. Puede ser sonido fuerte o débil. También analizan los diversos parámetros temporales, tales como la duración y el sonido, ya sea largo o corto, el momento de inicio y final de una estimulación auditiva y mantiene y transmiten el análisis frecuencial, ya sea un sonido grave o agudo, también realizado por el receptor. Por otra parte, también podemos encontrar a los núcleos neuronales y motores. Estos controlan el sexto par craneano, que es el nervio motor ocular común, el séptimo par, que es el nervio facial, el octavo, que es el estato acústico, el noveno, que es el glosofaringeo, el décimo par, que es el nervio vago, el onceavo par, que es el nervio espinal, y por último el doceavo par, que es el nervio hipogloso. En la parte posterior también encontramos los cordones de Gold y de Burdach. Estos forman los núcleos que llevan el mismo nombre. Como ya había mencionado, tenemos también a los núcleos motores. El olivar vulvar. Este está conectado con el cerebelo, la médula espinal y la corteza cerebral. Está relacionado generalmente con los movimientos voluntarios. Núcleo glácil y cuneiforme. Este se ubica en el tercio inferior del bulbo, en la porción dorsal. Son estaciones de revelo de sensibilidad propioceptiva consciente, también de sensibilidad vibratoria y de tacto epicrítico. Los núcleos vestibular son 4 y son los siguientes: el superior, el medial, el lateral o el de Deiters y el inferior.
En estos núcleos se encuentra la segunda neurona de la vía vestibular. En cada núcleo existen fibras aferentes y eferentes. El núcleo vestibular medial. Este envía fibras hacia la sustancia reticular y núcleos del nervio vago, siendo responsable de reflejos vegetativos como vómitos, palidez, náuseas o sudoración. Núcleo olivar inferior. Este se encuentra en la configuración interna del bulbo raquídeo, es el más complejo, envía fibras en la línea media para entrar al cerebelo. Ahora paso a explicar cuáles son las funciones del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo está involucrado en diferentes funciones involuntarias y debido a su papel conector entre la médula espinal y el cerebro, su importancia es clave para la supervivencia del ser humano, llevando a cabo acciones como por ejemplo el control de las funciones autónomas, movimientos corporales involuntarios. Estos movimientos reflejos involuntarios pueden ser la deglución de la comida, los estornudos o las náuseas, entre muchos otros movimientos reflejos. El control y coordinación de los movimientos voluntarios, como el movimiento de la cabeza o movimientos importantes para hablar. El control respiratorio, al igual que el control cardiovascular, siendo encargada de regular el ritmo cardíaco o la presión sanguínea. La transferencia de información sensorial entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico se forma por los nervios y ganglios alrededor del cuerpo que conectan órganos y músculos con el sistema nervioso central. Ese conector es el bulbo raquídeo, que envía la información del resto del cuerpo hacia el tálamo, el cual posteriormente la envía al resto del cerebro. El tallo cerebral está constituido por diversas áreas, entre ellas se destaca la protuberancia. A continuación veremos más a fondo cuál es su definición. El puente Barolio, también conocido como protuberancia anular, está situado en el tronco del encéfalo. Es la región cerebral más pequeña y prominente. Está implicado en grandes funciones vitales, además de servir de nexo de comunicación. Tiene como función conectar la médula espinal y el bulbo raquídeo con los hemisferios cerebrales y el cerebelo. Mide aproximadamente 2,5 centímetros y tiene la forma de un rodillo grueso colocado transversalmente. La estructura y situación del puente Barolio hacen de este un núcleo esencial para la comunicación del sistema nervioso. Se le considera tanto un centro de conducción como un centro funcional debido a que constituye una estación de transmisión de la información. Gracias a la protuberancia se comunica diversas áreas vitales a nivel vegetativo y motor. Igualmente, tiene un papel fundamental en la coordinación automática muscular. Así, sin esta estructura o sin un correcto funcionamiento, el cuerpo no podría mantenerse en pie. El puente Barolio actúa como un centro de asociación implicado en actividades que están relacionadas con las emociones. También cumple su función en fenómenos fisiológicos como el funcionamiento respiratorio o cardiovascular, controlando el proceso de cómo latir el corazón. Además está implicado en la regulación de la temperatura y la regulación de los ciclos circadianos del sueño y vigilia, por lo tanto en la conciencia. Como conclusión, podemos decir que el bulbo raquídeo es una estructura muy especializada e importante desde el punto de vista funcional, porque participa en un gran número de funciones relacionadas con la nutrición. Su sector aferente conduce información sobre el aparato digestivo, circulatorio y respiratorio. Su sector eferente también es predominantemente visceral. Aunque mida aproximadamente 3 centímetros de largo y 2 de ancho, no podemos subestimar su trabajo y labor que hace en nuestro cuerpo.